Bueno, señores, miren, las relaciones entre entidades, en este caso del día de hoy, reflexionando yo sobre el tipo de relación que hay entre Dios y el diablo, si son dos figuras metafísicas que aparecen sobre todo en el contexto de la religión y de explicar algunos acontecimientos que tal vez sea por el azar, si usted es un científico, o tengan que ver con algún tipo de fuerza que supera la capacidad explicativa del hombre. Pero durante mucho tiempo alguien cree que la existencia de Dios depende mucho de la existencia del diablo. En el día de hoy nosotros vamos a analizar esa relación que hay entre Dios y el diablo, la función que juega Dios en la historia, que juega el diablo en la historia de Dios. Ustedes saben que está Juan Pablo Duarte, está Santana. Ustedes saben que está Cristo y por otro lado está Judas. Ustedes saben que siempre a un héroe le buscan su antihéroe o su villano. ¿Qué pasa entonces en esta relación de Dios y el diablo? ¿Es el diablo un instrumento de Dios para Dios poder venderse como lo que Él es, como lo que se plantea? Eso para aquellos que creen en la existencia de Dios. En Doble Moral nosotros sencillamente ponemos el tema, damos opiniones en función de nuestra perspectiva, pero no tenemos la última palabra. En el día de hoy vamos a debatir este tema con un seguidor de nosotros que hizo el desafío, Quirós, ¿verdad? Sí, señor. Hizo el desafío y de hecho planteó la cuestionante. Pero recuerden que en esta mesa nosotros tenemos al padre de la micropsicología en República Dominicana por el tipo de tema que plantea, cómo lo plantea, viendo explicaciones científicas en comportamiento que ustedes pasan por alto. Víctor, saludos. Saludos, Noel. ¿Qué te parece, coño? Doble moral. Oye, bebe agua. No, te voy a decir una cosa, mira. El tema, es que ese tema atraganta a cualquiera. El tema lo puso Víctor, lo puso hasta ronco te puso Víctor. Sí, porque siempre se ha dicho que tratar los temas religiosos hay que hacerlo con guantes de seda, con mucho cuidado. Porque mucho cuidado. Sí. hay que cuidar en un país como el que vivimos, una sociedad que vivimos que es esencialmente cristiana, en términos constitucionales, inclusive. Sí. El país se refuta en la Constitución de la República como que es católico. Sí. O ya más politeísta, ¿no? Porque se aceptan otras denominaciones cristianas. Y aquí todo el mundo puede ejercer la creencia como le dé la gana, eso es cierto. Pero como el mundo cristiano está llamado a ser tolerante, me imagino que las explicaciones que uno dé, que va a dar Quirós aquí, deben ser aceptadas dentro del marco del respeto. Vamos a ver, ¿verdad? Ellos tienen que respetar la opinión que tenga Quirós. Entonces, cuando se habla de Dios, se habla del Creador, se habla de un ser omnipotente, omnipresente, se habla del responsable de todo lo que somos, de todo lo que hay. Dios lo hizo absolutamente todo, si vamos a creer en Él, incluyendo a Satanás. Déjalo ahí, porque yo quiero que le demos el protagonismo y ahí entonces tú entras con tu teoría. ¿Cuál es la teoría, Quirós? Bienvenido a nuestro programa, gracias por seguirnos y es un placer tenerte con nosotros. Vamos a escuchar tu posición. Recuerda que es un tema espinoso, no te quiero condicionar, pero te van a condenar. No, claro. ¿Cuál es tu teoría? Vamos a ver. Sí. Primero que todo, buenas tardes y gracias por permitirme estar aquí en el día de hoy. Yo soy un seguidor fiel, más de usted, lo admiro mucho. Gracias. Inclusive yo tengo más de un año viendo el programa El Recetario, específicamente los lunes. Nunca me lo he perdido. Okay. Y entre todas las personalidades con las que más me identifico es con Noel, desde su punto de vista de cómo él ve las creencias, porque siempre veo muchos extremos y un sinnúmero de cosas, más que también es del Cibao, de donde son mi familia, y los dos somos egresados de la UAS. Nos gusta el merengue típico. Okay. Entonces, ya entrando en materia, inclusive, sabes que postergamos este encuentro y tuve el atrevimiento
de hacerle esta pregunta a varios cristianos. Inclusive el amigo mío que me inició, se llama Daniel Fernández, el que me inició esta idea, porque una vez iba para otro podcast y yo sabía que iba tu colega Carlos Veloz, y entre preguntas con mi amigo, que él estudió para ser evangélico, porque así como usted entró al confesionario, creo que era al seminario. Al seminario, también hay un seminario de los evangélicos. Sí, sí. Yo no lo sabía, él lo estudió y es un máster, ese amigo mío. Y me surgió esa pregunta: si el diablo es necesario para el método de la salvación, o sea, para, digamos, el sistema de la salvación, y siendo Dios un ente todopoderoso y que todo lo sabe, que todo lo puede, si en el momento de la creación del mismo diablo él supo y dijo, bueno, yo voy a crear un ángel que en principio va a querer ser igual que yo y luego va a querer revelárseme, y él con un tercio de ángeles van a querer, digamos, derrocar mi reinado. Pero yo no lo voy a eliminar, simple y llanamente yo lo voy a mandar a la tierra y me va a fungir como herramienta para lo que yo planteo como la salvación. Del diablo, espérate, Víctor. Víctor, ¿tú estás entendiendo lo que está planteando? Totalmente de acuerdo. Que Dios sabía el libreto ya. Ajá. Y no obstante eso, él dice, coge para allá, para la tierra, hacer tu trabajo con la gente. O sea que Dios puso al diablo como un peón de él. Con las palabras como lo dices, puede ser que sí. Es más, me atrevo a decir que sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ente todopoderoso. Sí. Que si ves películas de, digamos, Marvel, así como Thanos puede hacer así, puede eliminar cualquier ente viviente. Entonces, dentro de ese poder y con una sabiduría superior, tiene, digamos, la inteligencia de saber, este peón o este empleado que yo tengo va a fungir para, digamos, de una manera coercitiva de que las personas tengan miedo y así puedan llegar a mis pies. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? En todas las historias de organización de Estado, relación de Estado con gobernantes o gobernador con gobernantes, siempre hay una antítesis. O, para que las personas me entiendan, alguien que hace el trabajo sucio. ¿Quién es el que hace el trabajo sucio? En la República Dominicana tenemos al Ministerio Público, que es el que somete a las personas y lo lleva hacia un tribunal, y aún desista la víctima, el Ministerio Público va a seguir porque tiene una acción pública, plenamente pública. ¿Tú eres abogado? Sí. Bueno. hizo la metáfora, pero genial. Pero tú me estás diciendo entonces que el diablo es ese personaje que le hace el trabajo sucio que Dios no quiere hacer, pero que tiene que hacer. O sea, el cuco que creó Dios para los hombres es el diablo. La palabra cuco pudiera ser utilizada psicológicamente hablando, pero pudiéramos mencionar todas las cosas, pudiéramos decir herramienta para que así funcione, porque imagínate tú decirle cuco a un policía, pero es ese policía que tiene que entrarse a arrestar a una persona y llevarlo. O sea, estamos hablando de esa personalidad, y para el que no es creyente pudiéramos decir esa figura, una figura, digamos, una imagen, porque si analizamos las religiones comparadas, todas las religiones, desde, digamos, las nórdicas, la griega, Hela, el hermano Hades, y incluso el Islam tiene a alguien que se llama Iblis, creo que es. Incluso los judíos que creen en el primer testamento solamente, no lo protagonizan, pero cuando hablan en la relación que hay con Jod, mencionan como que fue Dios que permitió y lo mandó incluso a que le pusiera esas, digamos, esas problemáticas que hizo que Jod, aún así con esas problemáticas, pudiera decir, no, Dios está ahí. Inclusive cuando él también tentó a Jesús de Nazaret, en este caso Jesucristo, fue Dios que permitió todo eso. O sea, Dios le permitió a Job que el diablo lo tentara de diferentes maneras, poniéndolo en una situación extremadamente crítica para un ser humano. Pero la misión, o sea, Dios instrumentalizó al diablo para darse cuenta el nivel de resistencia que tenía Job en función de la fe que él le había manifestado a Dios. Más o menos esa es la idea por ahí. Esa es la idea. Todo héroe entonces tiene significado en función de su antihéroe o en función. Un héroe no puede ser posible si no existe el antihéroe entonces.
Es correctamente. Coño, pero esto Pero hay una está- explicación. Hay una explicación. Víctor está. Mira, yo. Coño, está No. como inquieto. No. y que mueve la silla. Yo estoy de acuerdo en el fondo, pero en el cómo. Vamos a ver. Mira, ya yo he planteado aquí que una de las excusas que tiene la religión para que entendamos nuestra relación con Dios es que Dios o sus seguidores crearon el libre albedrío para excusarlo a él mismo. A excusar a Dios. Sí, Ok. de las fallas que hemos tenido. Pero o que está no teniendo. existe como tal. No, porque es una herramienta para tú desvincular al creador que tiene que ser perfecto, porque el que crea tiene el control de todo, como plantea el compañero. Quirós. Y el que crea ve todo, porque es omnipotente, omnipresente y lo sabe todo. Por lo tanto, sabe lo que va a ocurrir. Y lo que se plantea aquí sería como que Dios participó en una conspiración para crearse. Lo que plantea Quirós. Sí, lo que plantea Quirós es que Dios diseña una conspiración y se le encarga a su lugarteniente, porque Lucifer es su lugarteniente. Pero le dio- O sea, es el jefe de su ejército, porque Dios no está solo. Dios primero crea, según la propia Biblia, a sus acompañantes. De esos acompañantes lo privilegia a él, según dice la Biblia, y él mismo lo dota de condiciones superiores a las demás. Por eso es un Adonis. Es el ser más hermoso que existe sobre la... Creo que es el más hermoso que Dios. Antes de ser diablo o después de ser No, diablo. antes de ser Cuando era diablo. Lucifer. Antes de ser diablo. Como ángel de Lucifer. Cuando era- Antes de ser diablo es el ángel de luz. No es Satanás. Satanás es un hombre como de sicario. Lo buscan novelas así de que andamos buscando un tal Satanás el por ahí. alter ego Cuando entonces, el Ajá. alter ego de Lucifer Entonces- es el diablo. Sí, Cuando entonces, cambió de título. ¿qué sucede ahí? Que la propia Biblia reputa que los ángeles estaban ahí acompañando a Dios en la construcción. O sea, los ángeles fueron testigos de la creación. De hecho, todavía Lucifer está cuando Dios crea al hombre y crea a la mujer. Pero ya está planteándose una conspiración que, como se ha notado aquí en esta mesa, logra involucrar en una conspiración para rebelarse contra el trono de Dios, contra el poder de Dios, a una gran cantidad de ángeles sin nombre, porque el único que mantiene el nombre es él. Y de hecho, un dato raro que hay ahí, cuando tú revisas la literatura acerca de los ángeles, es que los ángeles pocos tienen nombre. Tú puedes encontrar a Gabriel, puedes encontrar a Miguel, puedes encontrar y al propio Lucifer, pero la gran cantidad de ángeles son obedientes a Dios. Entonces Dios dice que al haberlo hecho tan perfecto, probablemente ese iba a ser su mejor creación. Diablo, pero entonces quiere decir que Le da el poder esa fue la de que no lo desgracia- adore, la sino desgracia de porque Dios. no, sí, porque No, pero eso es lo que tú estás diciendo. él lo creó, sí, pero lo creó dándole una cualidad que no le dio a los otros ángeles. Le dijo, te voy a crear, pero a ti te voy a dar la oportunidad de que me adore por lo que yo soy, no por lo que yo represento. Dios le dijo a Lucifer eso. Sí. Entonces el individuo comenzó a ver que era bien, que el trono y todo esto, y entonces Dios lo acusa de orgulloso, que parece que en ese tiempo o donde están ellos, ser orgulloso es un pecado grande. Oye, pero lo está acusando de un sentimiento humano. El orgullo es un sentimiento Sí, humano. pero eso, La envidia también. eso es La la envidia, el también. orgullo y además, pero desde esta perspectiva tú entiendes que una persona que puede razonar parece que se sintió con pleno derecho a disentir de Dios. Y todo disentimiento en relación al uso del poder termina en una decisión, termina en una rebelión. Siempre ha sido así, que a alguien se le revela. Es más, la historia de la humanidad es una historia permanente de rebelión. Párate ahí. Eso quiere decir entonces que tú no puedes esperar humanamente de que dos personas que sean exitosos en un proyecto terminen juntos. Difícil. La historia dice que alguien no se siente conforme con ser segundo. Incluso, perdón que interrumpa. De esos dos. De eso o de Incluso cualquier otro que sea Sócrates igual. también plantea que para ser libre primero hay que ser esclavo. O sea, debe existir ese conflicto para que exista, digamos, esa regulación, esa paz, esa tranquilidad primero. Y no solamente esclavo físicamente, porque actualmente somos esclavos hacia las leyes. O sea, siempre va a existir esa esclavitud, esa coerción y debe existir caos conjuntamente con el bien, con la paz. Recuerda que en ese tiempo, en tiempos griegos, 400 años atrás, la existencia de la esclavitud era justificada tanto por Sócrates como por el mismo Platón, que en su República lo pone como aquel grupo de personas que se deben encargar
de lo que es el cultivo y de producir lo que se necesita para la sociedad. Platón en su República lo dividía en 3, y es la primera taxonomía que se hace en la clasificación del hombre, que estaban los esclavos, estaban los gobernantes y estaban los soldados. Dependiendo de las características que tú posees, entonces vas a pertenecer a un grupo o vas a pertenecer a otro. En ese contexto, Sócrates plantea esa necesidad de que la libertad puede partir del tema de entender la esclavitud. Pero, ¿tú crees que el diablo le jugó entonces trampa en el Vironay a Dios? ¿Le hizo capó y no trabaje? Le dio en la madre. ¿Le dio en la qué? Madre, hermano. Le hizo una rebelión y consiguió seguidores. Y bajó a la tierra porque fue expulsado. El mismo Cristo dice que en algún momento fue testigo de ver a Satanás llegar como rayo a la tierra. Y Dios entonces encarga a un ángel que persiga permanentemente y a través de los tiempos a Satanás. Es un mal necesario, ¿no? Pero yo antes de... Quiero responder la pregunta. Dale, Quiroz. Porque, o sea, voy un poco en contra de lo que él dice. Porque yo planteo sencillamente que Dios, desde su convicción y desde que lo sabe todo, él tenía todo eso planeado. Y aunque quizás en la cabeza de Satanás o el diablo, él pensó que hizo una buena jugada y se llevó un tercer de los ángeles, Dios tenía todo eso planeado, porque como lo que empezamos aquí a hablar es que está fungiendo como una herramienta que le está dando beneficio. Inclusive, si te haces la pregunta, ¿qué pasaría si el infierno se eliminara, si Satanás se eliminara y no existiera ese mal? El compañero está exonerando a Dios. La salvación incluso. El compañero está exonerando a Dios. Mira por qué. Mira, no, mira por qué. Está acusando de su propio mal. No, pero al mismo tiempo dice que lo tiene bajo control todo. Sí, lo tiene bajo control todo, porque lo tiene bajo control, porque estamos aquí ante un guión. Lo que él dice es que Dios controla, inclusive lo que no controla. Bueno, pero está planteando. Y también que lo sabía. Porque una cosa es que tú no puedas permitir algo, pero tú sepas que vaya a ocurrir. Porque el hecho de que, bueno, astutamente el diablo lo hizo y jugó esa jugada, pero Dios lo sabía. Y incluso sabiendo eso y pudieron contrarrestar eso, dijo, no, es que esto me va a fungir a mí para mi beneficio. Pero el hecho... el sentido de Dios está en el diablo. No, así. Escúchame, pero el hecho, no. Déjalo tranquilo, el hecho... me va a servir de tonto útil. No, es que mira, es que el diablo se metió hasta con Jesús. O sea, el diablo está con su ejército acumulando mal todos los días. Yo creo que él tiene una contabilidad a las 10 de la noche o algo por ahí. Dice, ¿cuántas almas conseguimos hoy? ¿Tú crees que le está ganando a Dios? No, por supuesto que sí le está ganando a Dios. Y ¿cuánta guerra tenemos? ¿Cuánta maldad? La maldad, aquí tenemos un abogado. Dime quién es que está ganando. No, está bien, pero te pudiera hacer una pregunta. Si dejara de existir el infierno y el diablo, ¿las personas siguieran a Cristo, como dice Héctor, sí o no? Sí, yo creo que hay otros patrones, pero el bien y el mal va a ser representado por alguien siempre. El bien y el mal siempre va a ser representado por algo, porque el bien y el mal es lo que nosotros designemos en determinada época. Pero tú crees se trata de moral, se trata de decir que en un contexto está bien matar y en otro contexto no está bien matar. Mira, hay una película que la guerra termina y hay unas personas que no conocen que la guerra termina. Y siguen peleando. Oh, sí, y entonces el otro le dice, no recuerdo, acabamos de cometer el delito. Sí. Ya sé, ustedes están buscados. Oye, pero media hora después que la guerra terminó, la Segunda Guerra Mundial, una película muy interesante, que plantea media hora después que la guerra terminó. Y ellos peleando. Y ellos, no, le llegó tarde. Entonces, ya la persona que ellos mataron de ahí en adelante era asesinato. Entonces, Víctor, porque yo interpretando a Quiroz, pienso de que estamos supeditando la importancia que tiene Dios para el ser humano a partir de su antípoda, que vendría siendo el diablo. Cuando tú dices, Quiroz, que si el diablo y el infierno no existieran, entonces Dios dejaría de tener sentido para el hombre. Buscar a Dios no tendría sentido. Es que está poniendo maldad en su mayoría no, porque yo sí
creo de que hay personas que siguen a Cristo por el amor que Él refleja, no importa lo que está en contra de Él, o sea, conocen a Cristo, ya sea que les salvó una hija, o ya sea que cualquier cosa, un milagro, ¿verdad? A través de eso se pueden identificar con el Señor y decir, yo creo en Cristo y no importa que exista el infierno o no. Pero yo te puedo asegurar que la mayoría de personas que dicen ser cristianos o dicen estar en una religión lo hacen por el simple hecho de no quemarse, de no irse para el infierno. Pero, no, espérate, yo no me voy a quemar. Ese planteamiento plantea que Dios es malo. No. Sí, pero vamos a analizarlo tranquilamente. Mira, si admitimos que no hubo una actitud de rebelión, independientemente de lo que Dios esperaba de Lucifer, estamos diciendo que Dios maliciosamente creó un problema para sobrevivir. Entonces estamos poniendo que Dios dice, vete a hacer maldad para yo aparecer como que soy el que rebelde. Es como el policía malo y el policía bueno. Bad Boy, los chicos aquí de la película, sí, Bad Boy. O sea, vete, hazme maldad para que la gente justifique mi existencia. O sea, tú estás diciendo que Dios necesita al diablo para justificar que Él existe. Entonces, si alguien es capaz de hacer eso, no tiene confianza en lo que creó. No tiene confianza en el poder del bien. Pero tú estás consciente que estás reduciendo a su mínima expresión el poder de la figura que nosotros consideramos como Dios. ¿Tú estás consciente de eso? Lo que estoy diciendo... Que le estás restando... Sí, porque si decimos que participa en una trama de mesa donde yo te digo que para yo seguir existiendo, ve y haz que Eva y Adán pequen. Ve y vete a donde sea. Llévate este grupito para que te ayude. Y además yo te voy a mandar a perseguir para que no te dejen tranquilo y se te olvide siempre, no se te olvide la misión. Tienes que estarte escondiéndote de mí y de Miguel, que es ahora mi lugarteniente, porque como se va a Lucifer, tiene que subir otro ángel, que tiene nombre, que es Miguel. Pero era... Mira que Dios, el otro ángel que le da nombre, el que va y le dice a la Virgen María que está embarazada. Sí, el ángel. O sea, después los otros ángeles no tienen nombre. Lo utiliza para una buena nueva también. Pero le da nombre, a los otros no le da nombre. Pero también hay algo que hay que destacar, porque dentro de todo sistema deben existir ambas personalidades. Y se lo voy a poner en ejemplo a Noel, que es psicólogo industrial y lo he escuchado, que va a empresas, lo ha dicho varias veces. Usted se dará cuenta cuando usted esté analizando la personalidad de cada departamento, se dará cuenta que el departamento legal o de cobros compulsivos no es igual que el departamento de ventas. Obviamente. La personalidad, digamos, su esencia no es lo mismo. Y a las personas quizás no les guste el temperamento del que está en el área legal o el que está cobrando compulsivamente. Gestión de cobro, sí. Exacto, porque es rigor puro. Sí, claro, pero le digo algo, ese departamento es esencial para la empresa. Y sin ese departamento, la empresa tarde o temprano va a quebrar o va a terminar en un problema grande. ¿Tú estás justificando entonces la existencia del diablo? No justificando, pero sí permitiéndolo. Permitiéndolo en el sentido de que pueda hacer que la organización funcione correctamente. No es que no va a funcionar, pero va a ser como yo quiero que sea, siendo yo el jefe o siendo yo el administrador. ¿Es cuánto? Pero tú te imaginas que estemos ante una trama. Sí. Que el mundo, sobre todo los cristianos, camine engañado por su creador. Arjona lo plantea en una de sus canciones. Creo que se me olvidó ahora la producción, pero él plantea que quizás somos como el juego de algún niño extraterrestre que juega conmigo a los humanos. Él lo deja de soslayo. ¿Le puedo decir algo simple? Sí. Si le digo el tema en el cual participó su colega Carlos Veloz, usted se va a sorprender. ¿Carlos Veloz? Sí, el apologeta de la religión el tema, yo lo voy a decir revolucionario. Yo lo voy a decir corto. ¿Cuál? Yo fui a un panel donde se me invitó, que es de énfasis, y el tema a tratar es si nosotros somos una experimentación fallida de Dios. Y si así Dios pudo haber experimentado haciendo otro organismo en otro planeta y haya dado otro resultado, con el fin de que quizás Jesús haya visitado ese planeta más veces que la de nosotros, y nosotros tenemos 2000 años esperándolo. No, mira, yo te voy a decir, mira, Dios se equivocó. La tierra como un laboratorio, el hombre como un laboratorio. Pero eso es para otro día. Está muy bueno eso. Mira, si Dios tuvo una equivocación fue cuando hizo al hombre. No, Dios no se equivocó. Yo creo que no. Bueno, y todos los demás seres que están sobre la tierra caminan en el orden divino. Hacen lo que tienen que hacer. Los irracionales.
Todos. Los que no tienen conciencia de su existencia. Todos los seres vivos. Hasta los microbios hacen lo que tienen que hacer. ¿Y si no somos entonces de este Ahora, planeta? ¿quién es que ha dañado todo? Y hasta el propio Dios, el hombre. Ok. O sea que si vemos eso, Dios cometió el error 2 veces. Pero que Dios no Cometió el error Pero, Víctor, no. con Lucifer y cometió el error con el hombre. ¿Usted sabe dónde que está el problema? Pero están destruyendo la creación de Dios. Pero ¿quién está destruyendo la creación de Dios? ¿Quién está destruyendo los ríos, los bosques, la montaña? ¿Quién termina a los demás seres creados por Dios? Es parte del mismo Pero Víctor, usted sabe que él lo controla. Usted sabe que ¿Tú estás preguntando como Dios malévolo? No, señor. Víctor, el elemento que nos dio así a nosotros y también el diablo es el único poder que a nosotros como seres humanos tenemos y no nos damos cuenta, que es el libre albedrío. No, eso es falso. El libre albedrío es un invento. Eso no existe. Pero está bien, pero yo pude decidir que me choquen allá afuera y no lo hice. Estaba eso no escrito existe. que no me chocaran. Bueno, porque tú tienes una predisposición biológica instintiva que te condiciona y te controla para que tú no tomes esa decisión. ¿Quién te la dio? No, Dios. Te la dio Dios. Pero hay varios caminos, ¿no? Sí, hay varios caminos. No, el libre albedrío es único. O sea, si lo tomo, estaba escrito ya. Sí, vamos a ver. Corriente. Un caballo de carreta. De esos que están ahí en el hipódromo. No, aquí ahí en el. De la ciudad ganadera. Allá en Santiago hay mucho y aquí también, ahí en el malecón. Okay. No, ya lo quitaron. Ya lo quitaron. Sí, porque hubo un tema ahí con medio ambiente. De abuso y medio ambiente. Ellos tenían 2 ojerizas tenían ellos ahí. Tenían ellos opción de mirar hacia los lados, que era lo único que ellos veían. Para adelante. Para adelante. Pero, un instinto es así. Te voy a plantear una El cosa. instinto de sobrevivencia Le voy a no te da plantear- opción que no sea ¿qué? Preservar la vida. Le voy a plantear a los dos ambos. Si el hombre no estuviera sobre la tierra, ¿no hubiese paz y armonía? Eso es una especulación. No, es una realidad. No, eso es una especulación. Es una realidad. ¿Por qué tú Porque no puedes asegurar algo que no ha ocurrido? ¿Cómo tú lo puedes asegurar 100% de algo que no ha ocurrido? por los datos que el mismo hombre recobre. ¿Quién hace la guerra? ¿Quién está destruyendo? ¿Quién tiene la capacidad de destruir el mundo como la bomba atómica? ¿Es el hombre? Pero somos no nosotros- es ni el lobo, ni el tigre, ni la rana, ni Somos el perro, ni el nosotros gato. naturalmente de aquí entonces. Los gatos son los que dan amor y los perros también. Sí, no, el hombre da odio y maldad. Sí, pero está bien, Víctor. No te hagas el sueco. ¿Por qué tú crees que el hombre Es tan dañino? Va a la guerra y es tan dañino? ¿En función de qué? Porque Dios es violento y le enseñó la violencia. No, en función del desarrollo de sus capacidades. Pero que eso no tiene nada que ver. ¿Quién nos mandó a nosotros a tener tanta estructura, tanta tecnología? Si Dios no creó al hombre para eso, lo creó fue para que viviera en armonía con los demás. Pero acá, las guerras se producen porque yo tengo contradicción con alguien o porque yo quiero hacer daño por hacer daño. O pudimos ser un experimento fallido, vuelvo y digo. Quizás Fallido. no. Sí. Esa es la hipótesis del experimento fallido. No, eso es una excusa. Es igual que el libre albedrío. Si somos un experimento fallido, qué pena que tenemos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Somos fallidos? No, a seguir ¿Cómo para resolver el problema? Tenemos la justificación perfecta para ser malos entonces. Pero entonces, ¿cómo resolvemos el problema? ¿Nos dedicamos a la maldad? No. Pero eso no quiere decir que entonces, ¿dónde está el papel del bien, compañero? Si somos fallidos. ¿Dónde está el papel del bien si yo justifico que Satanás es cómplice de Dios y que trabajan juntos en la trama de mantener al hombre embaucado? Ahora, ¿cómo llegamos a la conclusión que quien está detrás de todo el mal es Satanás y quien está detrás de todo bien es Dios? ¿Cómo tenemos la certeza de que estas dos entidades que no podemos ver? Porque uno perdió. ¿quién perdió? Perdió Lucifer, perdió Satanás, que fue desterrado de todo el ambiente del paraíso y estar al lado del Creador, y se le puso en condiciones, a vivir en un lago de fuego y azufre. No es la narrativa. Eso es lo que dice, es lo que dice el propio libro de la religión. O sea, puede ser que el canon bíblico ahí entra. Y si el bueno real y efectivamente viene siendo el diablo. Ay, Madre Santísima. No, pero venga acá. Y el que iba a crear controversia era yo. Mire. No, te pregunto efectivamente yo. No, efectivamente el hecho de que Dios lo haya hecho de esa manera, e incluso vuelvo y digo, soy de tesis de que tiene también su libre albedrío para que él haga y entienda lo que él entiende, y dentro de su convicción maligna nos corrompe, nos engaña y todo eso. Es a través de eso que Dios ve si nosotros lo seguimos, sí o no. Y es a través de que sí, se va aumentando el mar, se va aumentando el caos, pero aún así Dios ahí filtra y sabe cuáles son los de él. Pero ¿hasta qué punto lo que tú planteas
Ajá. ¿Es una certeza a partir de la fe o es una certeza a partir de la especulación o es una certeza a partir de la ciencia? Primeramente, o sea, ¿cómo tú planteas que eso ocurrió así como lo estás planteando? Sí, primeramente desde la fe, porque obviamente, como ustedes dicen, cristiano cultural, todos nos inculcaron, digamos, alguna religión que tenga que ver con Cristo, ya sea católica o evangélica, por lo que dijo el señor Víctor, que desde las devastaciones de Osorio hasta acá, la formación de nosotros es plenamente cristiana. Ahora bien, yo lo planteo primero, como te dije, desde la fe, pero también hay una convicción científica avalada por la historia. Cuando nosotros nos damos cuenta entre la organización de Estado y tú estudias, digamos, el derecho constitucional, primero Maquiavelo, después Rousseau, después Ferraioli y después todos los constitucionalistas que dicen la organización de Estado, cómo funciona, antítesis, debe haber algo que contrapone lo que es, digamos, bien, pero algo debe apoyarte a ti para tú saber si vas o para acá o para allá. Y si está predestinado sí o no, eso es otro tema, otra tesis. Pero en síntesis, debe existir ese, ya sea el diablo, ya sea Hela, ya sea lo que usted quiera, porque no sé la creencia de nadie, pero debe existir algún mal que nos ponga a nosotros en la posición de elegir entre el bien y el mal. Es que la maldad proviene de la conducta del hombre. No existe la maldad per se. Existe, Víctor, porque no estamos refiriendo a ella. No, es un constructo. Es un constructo. La maldad no existe. Siempre ha estado ese debate. La maldad y la moral y la ética son relativas, siempre han sido relativas. Son convenientes. O sea, un acto que se considere como mal puede ser un acto que le genere bienestar a otro. Pero claro que sí. Y desde el punto de vista del otro es un acto. No, y a ti mismo. Si ahora tuviésemos una confrontación con un país vecino, tú te conviertes en un asesino. Sí. Y ya tú matas. Y cada vez que tú vengas y nos digas a nosotros, maté 10 hoy, todos te vamos a aplaudir. Que con el mal se puede hacer el bien, entonces. Es lo que tú quieres decir. Desde esa perspectiva. Sí, es que hay acciones que se consideran malas, que son buenas. Bueno, señoras y señores, Quiroz, despídete de este público. No. Mi respeto y admiración. Creo que fue una correcta elección haberte invitado para nuestro programa. Entonces yo creo que estamos combinados a seguir invitándote para acá en nuestra estructura, porque tienes tienes un nivel que se acopla a lo que es la estructura de doble moral. Muchas gracias y nada, yo siempre he sido un seguidor de usted y ahora que lo conozco veo la capacidad de usted también y de verdad que me siento muy agradecido por permitirme en este programa. Confío de que este programa va a tener mucho crecimiento, un crecimiento exponencial y aquí me tendrán de disposición para siempre. Que Dios así lo quiera, ¿verdad, Víctor? Hoy el diablo lo permita. Señores, este ha sido otro encuentro de Doble Moral. Recuerden que en este espacio nosotros generamos perspectiva, comunicamos opiniones, pero siempre intentamos penetrar a la esencia más allá de la apariencia. A partir de ahora, usted solamente tiene que hacer su propio análisis y si llega a una conclusión distinta, de seguro que nosotros la vamos a respetar. Hasta la próxima.